noches. Ya iniciaron sus noticias favoritas de la hora nocturna, con más información sobre Chimalpay. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches. Claro que sí. Vamos contigo, Sofía. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Katia, Claudio? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy les vengo a hablar sobre Chimalpaín y sus aportaciones en la literatura. Chimalpaín es conocido por escribir la historia de México y de otras naciones vecinas que hablan el idioma español o el dialecto náhuatl. Con el paso de los años, la mayoría de sus obras se han ido perdiendo, lamentablemente. Entre las que quedan, la más importante es el titulado Relaciones o Anales, que está compilado a principios del siglo XVII y está en el dialecto náhuatl. Este se basa principalmente en los testimonios de los pueblos indígenas. También dejó redacciones antes de la conquista, dándonos así listados de reyes indígenas, señores, virreyes, arzobispos de México, entre otros. Entre los años 1610 y 1614 realizó redacciones y listados de los principales gobernantes de Chalco a Meca durante la visita de las delegaciones japonesas hacia México. Esto sirvió como guía legal a los virreyes que se encargaban de dar privilegios y mandatos ya sea a personas indígenas o españoles, dependiendo los listados que hizo Chimalpaín. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias compañeros, regreso con ustedes. Qué importante fue Chimalpay, ¿no? Sí, y así es. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Sofía. Ahora, Iván, dinos qué nos tienes sobre sus aportaciones culturales. Muchos compañeros, los saludo desde el otro lado del estudio y bueno, vamos a comenzar con la información que les tengo porque viene recargada y es de suma importancia. Hablamos sobre la obra histórica de Domingo Chimalpaín, cual fue escrita en el convento de San Antonio de Abad en su totalidad. Este hombre, en el año de 1607, inicia su labor como compilador e historiador, aunque también fungiendo las funciones de traductor y escritor. ¿Qué pasa? Este señor se da la tarea durante 30 largos años, esto hasta 1637, quien acaba esto, pero se queda con los dos grandes frutos de esto. Sus dos más grandes obras, que cabe aclarar, fueron escritas en lengua náhuatl, que fueron las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán y su diario. En ella se suscita la historia de dos pueblos nahuas que habitaron el centro de México durante el siglo VII hasta el siglo XVI. También agrega ciertos acontecimientos de la Ciudad de México que sucedieron durante el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Para esto, él ocupó documentos antiguos provenientes de la provincia de Chalco y de la Cuenca de México. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches. Wow, tú siempre sorprendiéndonos, Iván. Muchas gracias, compañero. Que tengas una linda noche. Y vámonos del otro lado del foro. Genaro, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Buenas tardes, compañeros. ¿Han escuchado Chimalpaín en su aspecto social? Bueno, yo les explicaré un poco sobre él. Según el propio Chimalpaín, la desafección de los seráficos en Amecamecan se produjo a raíz de la llegada de varios frailes dominicos a Tlayecat de Tlailotlaca, dominado por don San Juan de Sandoval Tecuán y Acatzi. Chimalpaín intentó resolver diversos problemas de orden simbólico, como ubicarse en la historia de la redención, regida por la providencia en tanto descendiente de los antiguos pobladores del Nuevo Mundo, aislado del resto de Ecumene. Chimalpaín se propuso buscar afanatosamente el vínculo que se le permitiera a él y a los suyos incluirse en la redención. Su obra prueba de que en su tiempo hubo hombres indígenas que no escatimaron esfuerzos a fin de vincularse con aquella historia. Bueno, la única posible es por el horizonte cristiano. Por ese objetivo, para este cronista era imperante ubicar su trabajo en relación con la historia de la creación divina. Ya con poco más de 40 años aproximadamente, Chimalpaín decidió no solo ejercer tareas menester. Gracias, compañero. Muy buena información la del día de hoy. Claudia, y en otras noticias, tú nos tenías información relevante sobre Chimalpay, ¿no? Así es, compañera. Una cita textual sobre lo siguiente.
El muy conveniente y provechoso discurso referente al fundamento, a la base, al principio, a la fama, a lo que se dice y cuenta de la antigua forma de vida, de la llamada crónica, según el fundamento, la base y el principio, la antigua palabra, el discurso de la forma de la vida, la suma de la fama, la suma de lo que se dice y cuenta, la cual nos da a entender que a través de un discurso o algunas palabras puede atraer personas así como alejarlas, al igual que si alguien es aprovechado, puede abusar del poder. Muchas gracias, compañero. Usted siempre al pie de la información. Así es, compañera, hay que mantener a nuestra comunidad informada. Ahora vamos con Alberto. Alberto, ¿estás al aire? Alberto, ¿estás al aire? Hola, sí, ¿qué tal, Claudio? Una disculpa por tantas dificultades técnicas, no nos pudimos conectar a tiempo, pero ya estamos aquí. Bueno, el día de hoy por mi parte yo les vengo a platicar sobre unas de las cuantas obras que se pudieron rescatar de Chimalpain. Bueno, y digo unas cuantas ya que si no mi reportaje sería bastante largo y pues no sería lo más conveniente para ustedes. Bueno, comenzaré con La Cuarta Relación. Es un libro que se publicó en 1949. El segundo son Las Relaciones Originales de Chalco a Maquemepan y fue publicado en 1965. El siguiente se llama 6 siglos de la Ciudad de México y fue publicado en 1982. Y el siguiente, pero no menos importante, se llama La Octava Relación en 1983. Espero que mi información les haya parecido interesante. Meteré un poco más de introducción de los libros, pero la verdad que es muchísimo. Mejor se los dejo a su gusto. Les recomiendo cualquiera. La verdad son libros maravillosos para leer y saber un poquito más sobre Chalco. Muchas gracias. Muchas gracias por tu información, Alberto. Y bueno, para terminar sus noticias favoritas, les diré y explicaré un fragmento de Chimalpain. Nunca se perderá, nunca se olvidará, por siempre será guardado este discurso. Nosotros lo guardaremos, nosotros los hijos, los nietos, los hermanos pequeños, los que somos tataranietos, bisnietos, los que somos hiel de nuestros ancestros, sus barbas, sus cejas y sus uñas, los que somos el calor y la sangre, nosotros, los que somos hijos de los Tlaitotloques. Lo cual que nos da a entender que nuestra historia y lo dispuesto por nuestros antepasados es de manera importante para entender lo indígena contemporáneo, cuyo que Chimalpain se afore por conservarla y se dio a la tarea de escribir aquello que constaba en códices. Y bueno, así es como poco a poco nosotros fuimos conociendo un poco sobre nuestros antepasados, o sea, fue nuestra evolución para que nos demos a entender. Y bueno, así es como acaban sus noticias favoritas. Muchas gracias por vernos.